Entonces, vamos a comenzar a ver qué es el derecho. Estamos hablando de fundamentos de derecho, pues necesariamente a modo de introducción tenemos que ver qué significa el derecho. Tenemos una noción en nuestra vida diaria, pues conocemos lo que son las leyes, lo que pues pudieran ser que los abogados, los jueces, y pues a lo mejor tenemos una noción de qué se trata, de más o menos eh, de qué estamos hablando. Pero, pues ya etimológicamente, derecho proviene del latín directum, que significa dirigir, encaminar. Este concepto va enfocado a educar al hombre en su ámbito social y a estudiar su conducta. En este sentido, se crearon normas de castigo o sanción que garantizan una convivencia correcta entre los individuos. Entonces, desde este punto de vista social, pues el derecho es el que viene a tratar de regular la conducta de los hombres. Sabemos que el ser humano es social por naturaleza, ¿verdad? Por ahí lo decía Aristóteles. Nos necesitamos, somos personas que necesitan unas de otras. No puede haber un ser humano que sea totalmente independiente. Hasta ecológicamente traería repercusiones, pero normal. Cuando las sociedades comienzan, pues comienzan a agruparse entre seres humanos, sobre todo para lograr una supervivencia. Entonces, esa supervivencia, pues, hace que el ser humano necesariamente conviva con otros seres humanos. Normalmente, cuando se da una convivencia, pues se pueden llegar a crear conflictos. ¿Por qué? Porque yo como persona quiero algo, quiero hacer algo, me interesa tener la propiedad de algo, apoderarme de alguna cosa, ser el líder, pues se crean diferentes intereses entre los individuos. Y esos intereses, pues no necesariamente son compatibles con los demás, ¿verdad? Probablemente hay otra persona que quiera la misma cosa que yo, que aspire a tener el mismo cargo que yo. Y entonces cuando esos intereses comienzan a chocar, debe de haber una forma de poderlos dirimir, de poder decir quién tiene la razón, quién se va a quedar con la propiedad de esta cosa, quién va a ser el líder de este grupo social, quién tiene que castigarse en caso de hacer algo que haya dañado a las otras personas, y entonces así se va creando el derecho. En esta convivencia entre seres humanos, en esta forma de decir, bueno, normalmente tenemos conflicto por estas cosas, pues hay que buscar la manera de resolverlas o incluso prevenirlas, ¿verdad? Crear normas que nos digan cómo evitar ciertos conflictos. Y pues de este modo se van creando normas. Bueno, pues primero la propiedad la va a tener el que se la encuentra, ¿no? El que se la encuentra se lo queda y ya, no se puede ya quitar. A lo mejor respetar a las familias y pues se van creando normas ahí dependiendo de cada sociedad, de sus necesidades, a lo mejor las primeras civilizaciones un poco más primitivas, con leyes más primitivas, ¿verdad? Empieza que el ojo por ojo, diente por diente, y conforme las sociedades van avanzando, pues van a tener necesidades un poco más, más enfocadas a dirimir ya conflictos, ¿no? Y empieza Roma con esta parte de decir, bueno, vamos a regular lo que es la compraventa, el arrendamiento, la hipoteca, la prenda, y entonces empiezan a crear ya figuras y conceptos jurídicos más complejos que pues se tienen que cumplir, y entonces así empieza el derecho. Empiezan con normas pequeñas que ayudan a la convivencia, a la vida diaria, a pues a poder sobrevivir en una sociedad sin crear tantos conflictos, y si se crean, pues buscar la forma de resolverlos y de castigar a la persona que no esté cumpliendo con esas normas jurídicas. Entonces, para eso se crean, ¿verdad? Empieza la norma a decir, bueno, tienes que hacer esto, y si no lo haces, hay este castigo, porque si me dice nada más que tengo que hacer y no hay un castigo por no hacerlo, pues no lo hago ya. Y estas normas, pues en un principio crean esta parte de crear unas sociedades fuertes, grandes y con niveles de supervivencia grandes. Si todos cumplen las normativas y las normativas son, pues son útiles para crear esa supervivencia, entonces, pues así empiezan a crearse a formarse un poco más el derecho. Entonces, por eso decimos que significa dirigir. Nos va a decir qué tenemos que hacer para ir a lo que queremos ser, ¿verdad? La sociedad a la que aspiro va hacia esta parte,
¿Cómo lo vamos a lograr? Pues a través de estas normas y a través de estas conductas. Nos va a decir qué tenemos que hacer para lograr hacer una sociedad más grande, más fuerte y que tenga una supervivencia más amplia. Entonces, va a educar al hombre en su ámbito social, le va a quitar esa parte de cavernícola, ¿verdad? Del hecho de decir, pues, cómo me tengo que comportar para poder lograr encajar en esta sociedad, porque desde un principio, pues, como ser humano, pues yo sé que necesito de la sociedad para poder sobrevivir y pues necesito integrarme a esa sociedad a través de estas normas. Y también el derecho estudia su conducta. Va a haber esta parte del derecho en donde sí no nada más se limita a crear normativas, sino que además se estudia cómo se están comportando cómo se está cumpliendo esa norma, qué se necesita para crear otro tipo de normas o si la sociedad necesita cambiar cierta norma, hacer alguna reforma, alguna adecuación, pero pues eso lo vemos un poquito más adelante. Y ya si nos vamos a lo muy doctrinario, pues si buscamos, nosotros nos metemos a internet y googleamos qué es el derecho, pues nos van a salir múltiples definiciones, ¿verdad? No hay como una en específico porque va a depender de la persona que esté escribiendo el libro o esté estudiando el tema o pues va a depender del enfoque de la persona que está haciendo doctrina. Entonces, bueno, aquí ya más dogmático, más doctrinario, voy a poner esta definición que va a englobar muchas otras. A lo mejor es una definición pues un poco laxa, pero pues engloba lo básico. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres en una sociedad. Entonces lo vamos a dejar así como muy escueto. Decimos que es el derecho, pues un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Conjunto porque no nada más es una norma, ¿verdad? Son muchísimas normas que nos van a decir qué tenemos que hacer si para reclamar un contrato, cómo debemos dar cumplimiento a nuestras obligaciones de familia, cómo tenemos que dar cumplimiento a nuestras obligaciones en el trabajo. Entonces, son un mundo de normas que tenemos que cumplir dentro de una sociedad. A lo mejor al día no nos damos cuenta que están conviviendo estas normas, pero pues definitivamente están ahí. Ahora, son normas jurídicas. Más adelante, yo creo que en la siguiente clase, vamos a ver que hay diferentes tipos de normas. No todas las normas son jurídicas. El derecho sí, pues se enfoca exclusivamente a estudiar la normativa jurídica. ¿Cuál va a ser la normativa jurídica? Como adelanto, pues la que está en un código, en una ley, en una constitución. Aquellas que el Estado nos impone y nos dice, tienes que cumplir con esto. ¿Para qué sirven esas normas jurídicas? Pues para regular la conducta de los hombres en una sociedad. No son las únicas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Ahorita lo, lo profundizo, pero pues a lo que le interesa el derecho, pues es básicamente el hombre en la sociedad. Ahora, antes de entrar al tema de las normas jurídicas, pues hay que distinguir el concepto de deber y el de derecho, porque también pues el deber va muy ligado con lo que es el derecho, sobre todo pues el deber jurídico. Cuando hablamos de deber es la obligación que toda persona tiene que cumplir para realizar un mandato. Dicho en otras palabras, es el hacer o no hacer de una determinada conducta. De lo contrario, se aplicará una sanción. Entonces, si te fijas por ahí, el concepto pues es muy parecido al que acabo de explicar en derecho, ¿verdad? Estamos hablando de que hay una sanción, de que hay una conducta que debemos de cumplir, hay un mandato, pero básicamente el derecho como tal es esa normativa, es la regla. Ahí está la ley y ahí está la norma y esa es el derecho, ¿verdad? Está sancionada por el Estado y ahí dice, bueno, pues si te pasas un alto, la multa es de tanto. Esa es la normativa jurídica. Pero el deber jurídico, esta parte de hacer o no hacer, ya recae en cada persona. Es la necesidad para aquellos a quienes va dirigida una norma de derecho positivo de prestarle voluntario acatamiento, adaptando a ella su conducta, en obediencia a un mandato que, en caso de incumplimiento, puede ser efectivo mediante la coacción.
el deber jurídico como tal es una obligación jurídica. Entonces, sí son muy parecidos, pero como tal, el deber jurídico va a ser esa conducta que nosotros como individuos vayamos a tomar. Ahí está la norma, ahí está el derecho, nos dice la Ley de Movilidad de Aguascalientes o el reglamento. Al que se pase la luz roja, pues hay una sanción de tantas veces salario mínimo o tantas sumas. Y entonces ya nosotros como individuos tenemos ese deber, esa obligación, es esta parte en el sentir básicamente que vamos a dar un cumplimiento, vamos a tener una necesidad de dar el cumplimiento, de decir, ahí hay una norma y yo tengo que actuar de esta forma, porque tengo que buscar un voluntario acatamiento, lo voy a cumplir de manera voluntaria, no me voy a esperar a que esté el tránsito, no me voy a esperar a que me hagan mi multa, sino que voy a adaptar mi conducta, voy a pisar el freno y me voy a parar. Y entonces, de todos modos, yo sé que en caso de incumplimiento puede hacer mediante una coacción. Vamos, por ejemplo, a otro ejemplo. Si nosotros tenemos un hijo menor de edad, pues hay una normativa y está el derecho y nos dice las obligaciones, cuáles son las obligaciones de las personas que tengan la patria potestad de un menor, pues ahí está el derecho de familia. Y entonces entre esas obligaciones pues está el de proporcionar alimentos. Y entonces el deber jurídico básicamente sería de manera voluntaria proporcionar esos alimentos. Bueno, yo sé que tengo esa obligación, pues bueno, yo se las voy a proporcionar. ¿Y de qué manera? Pues gano tanto y yo sé que el niño gasta tanto, hay que comprarle útiles, acaban de entrar a la escuela, entonces, bueno, voluntariamente voy y hago pues el cumplimiento a ese deber y adapto mi conducta. Lo voy haciendo, lo voy obedeciendo. Sin embargo, también hay aquí el deber jurídico. Yo sé que si lo dejo de hacer, que digo, bueno, pues sí tengo esa obligación, pero ahorita no tengo dinero, me lo gasté todo el fin de semana. Entonces, también el Estado tiene esa posibilidad de hacerlo efectivo mediante la coacción. ¿Qué es la coacción? Es esta parte en la que el Estado nos obliga a adaptar nuestra conducta al derecho, al decir, bueno, no estás cumpliendo voluntariamente, pues entonces vamos a cumplirlo por la fuerza. Y entonces por ahí ya empiezan a hacer descuentos en la nómina, empiezan pues si no tienes trabajo, incluso pues hasta buscar un trabajo. Si nosotros nos gusta ser evasivos y no me des de alta en el seguro social y vendo todas mis cosas para no tener que cumplir eso, lo pongo a nombre de mi mamá, de mi papá y a ver cómo me embargan. Ah, pues entonces te meto a la cárcel y si no te pongo una multa. Esa es la coacción. El Estado tiene ciertas formas de poder hacer cumplir este derecho, ¿verdad? De adaptar tu conducta. No estás cumpliendo de manera voluntaria, ah, pues entonces te obligo. De igual forma, yo firmo por ahí un contrato, voy a vender esto y al último ya no quiero pagar. Ya me entregaron a mí no sé, lo que haya comprado, que el carrito, que la televisión, y ya no quiero pagar, ya no tengo dinero. ¿Qué hace el Estado? Ah, pues a través de un proceso judicial voy y te obligo a pagar. No tengo dinero, ah, pues entonces te embargo y te embargo esto y esto y esto y lo remato y ya para poderle pagar a la otra persona. Esa es la coacción, esa facultad que tiene el Estado de hacer cumplir su normativa jurídica. Entonces, básicamente esa es la diferencia. El deber jurídico va a ser esta obligación jurídica, esta parte en la que yo estoy ligado a hacer algo y pues lo tengo que hacer voluntariamente o por la fuerza del Estado, pero es ya más individual. Y el derecho como tal, pues son las normativas, ¿verdad? Son las reglas. Ahí están pegadas adentro del salón, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Si lo haces esto, te multan con tanto, si haces esto otro, te meten a la cárcel. Y ese es el derecho, esas normativas que están pues ahí recopiladas en las diversas legislaciones. Entonces, los deberes jurídicos no deben de ser confundidos con la conducta moral ni religiosa, ya que estos presuponen siempre la existencia de una norma jurídica que se manifiesta en las siguientes direcciones. Es decir, si hay conductas morales, si hay normas morales, si hay normas religiosas, pero nosotros nos vamos a ir a que el deber jurídico tiene naturalmente que ver con una normativa ya en un código sancionada por el Estado.
Perdón. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el deber jurídico? Debe de cumplir el mandato concreto contenido en la norma. En la norma dice que tengo que pagar el 30% de mi salario, pues lo cumplo, ¿verdad? Y ya, no, que tengo que presentar una declaración anual, la presento. Entonces, esa es una forma de cumplir con mi deber jurídico, de no obstaculizar su cumplimiento. Bueno, no se trata de mí, se trata de alguien más, pues no obstaculizar, ¿verdad? Y pues me van a, no sé, me van a embargar y ahí estoy cerrando la puerta o poniendo llaves, mandando golpear a los abogados, pues eso ya es probablemente no el cumplimiento del deber jurídico, pero el hecho de estar obstaculizando que alguien más cumpla, pues también es la manifestación de que no se está cumpliendo con ese deber jurídico. Debe respetar las situaciones jurídicas creadas o nacidas por el amparo de la norma. Hay un contrato de una casa, entonces, pues la casa ni siquiera es mía, no conozco al dueño y pues como no sé de quién es, pues yo me meto. No, hay que respetar las situaciones jurídicas. Esta parte de decir, hay una escritura pública, está en un registro público de la propiedad, si no sé es porque no he ido a investigar, pero tengo el derecho de ir a investigar. Y ahí dice de quién es esa propiedad, pues hay que respetar esa situación jurídica, que es de un tercero, que fue la constructora con fulanito de tal, no me incluye, no importa, hay que respetar a ese tercero y a esa normativa y a ese contrato que se firmó. Y debe de cooperar a la realización de la finalidad de la norma jurídica. También en ocasiones nos toca cooperar, no nada más decir, ay, pues, si el Estado quiere que le paguen, pues que tenga los mecanismos. Por ejemplo, si nosotros el día de mañana somos patrones y yo tengo mi empresa, tengo 100 trabajadores y me llega un oficio de un juzgado que informe cuánto gana uno de mis trabajadores. Ay, no, yo por qué, que venga aquí y me pregunten y luego tengo que contratar a alguien para que esté respondiendo a esos oficios. No, yo no. Entonces, eso también es una falta de deber jurídico porque tenemos que cooperar y si nos están pidiendo algo, pues también hacerlo. Y ya después no llega por ahí otro oficio, que hay que descontarle el 30% a tal trabajador y depositárselos a esta otra persona. Y otra vez, no, yo no voy a cooperar. Si quieren que vengan y le cobren aquí afuera, pero pues afuera de mi empresa. No, hay que cooperar porque hay una finalidad con esa norma jurídica. En este caso en concreto, ¿cuál es la finalidad? Pues que un niño tenga para comer, para vestirse, para calzar, para pagar servicios. Entonces, esa es la finalidad de la norma jurídica y yo no nada más no me tengo que interponer, sino que tengo que cooperar para lograr esa finalidad de la norma jurídica. Y pues en esta parte vamos a nosotros tener un cumplimiento de nuestro deber jurídico. Ahí están las normas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues respetándolas, no obstaculizando su cumplimiento, respetando las situaciones jurídicas que se creen al amparo de esas normativas y además cooperar para que se logre la finalidad de una norma. Una norma no nada más la crean pues al azar, ahí para molestar. Pongo esta normativa y pues ahí para que lo cumpla la ciudadanía. Las normas forzosamente tienen que tener una finalidad y esta finalidad debe ser útil para la sociedad. Entonces muchas veces decimos, ¿para qué nos sirve esta norma? Bueno, pues hay que pensar para qué se creó, con qué finalidad, qué fin sigue y cómo podemos hacer para apoyar a la norma a cumplir esa finalidad. Entonces, ahora sí, la norma de, el derecho como tal va a depender de la norma. Si estamos hablando en la definición que el derecho es un conjunto de normas, pues necesariamente, aquí dice, un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres en la sociedad. Entonces el derecho va a depender directamente de la normativa y de la sanción que el Estado impone a los ciudadanos para la convivencia en la sociedad. Aquí es donde surge el derecho, ya lo había comentado, ¿verdad? El Estado como tal se va a crear en esta parte de crear normativa y de decir pues quién va a ser, cómo se va a organizar esta sociedad, cómo van a surgir estas normativas y entonces ahí va surgiendo el derecho en la forma en que los ciudadanos se interrelacionan para formar una sociedad.
Y entonces el Estado debe tener facultades de sanción, de imponer multas, de imponer privaciones de la libertad, de tener un aparato jurídico que permita hacer embargos, adjudicaciones, etcétera. ¿Para qué? Pues para poder lograr que las normas cumplan con su finalidad. Toda conducta humana debe ser regida por diferentes tipos de reglas de comportamiento, a las que se les llama normas. Nosotros como individuo, básicamente todo lo que hacemos va a estar regido por normas. Por normas jurídicas, pues sí, algunas cosas de nuestra vida van a estar regidas por normas jurídicas, pero también va a haber otro tipo de normas. Las normas se clasifican normalmente en normas morales, normas religiosas, normas sociales y normas jurídicas. Entonces, estas en la siguiente clase vamos a ahondar un poquito más sobre ellas, pero vamos a encontrar que pues la norma puede verse en dos sentidos. En el sentido amplio, que se le llama latus sensu, que pues es una regla de comportamiento. Como tal, ahí está. Puede ser obligatoria o no. ¿Obligatoria por parte de quién? Pues por parte del Estado, ¿verdad? ¿Me van a obligar a cumplirla o no? Y en estricto sentido también hay normas. Estas establecen deberes y otorgan derechos. Esta norma en estricto sentido son como tal las normas jurídicas las que nos van a decir, bueno, tú tienes derecho a recibir una educación básica, gratuita, de manera obligatoria. Entonces, esos son derechos que nos ofrecen, ¿verdad? Tienes derecho a la salud, tienes derecho a libertad de trabajo, derecho de tránsito, entonces nos van a otorgar diferentes derechos. Y nos van a establecer deberes, sí, claro, tienes derecho, pero mira, si ganas un peso, te voy a quitar tantos centavos. Si te pasas un alto, pues te voy a cobrar tanto. Entonces nos van a decir que sí tenemos derechos, pero también tenemos ciertas obligaciones, ciertos deberes, y pues esta parte del contrato que tenemos con el Estado, ¿verdad? Y en el sentido amplio, pues vamos a decir, ay, es que tengo una norma de, no comer después de las 7 de la noche, porque luego me hace daño. Pues es una norma, sí, claro que es una norma, pero en un sentido más amplio. ¿Es obligatoria? Pues no, nosotros no la estamos autoimponiendo, vamos a llamarle una norma porque pues sí, sí es una regla, nos estamos adaptando, pero no es obligatoria. Entonces, bueno, ya me está sacando el programa, voy a dejar hasta aquí la clase de hoy. De todos modos, si hubiera alguna duda, me lo pueden dejar en el foro de ahí de la plataforma o directamente en un mensajito y lo ahondamos la siguiente clase. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, Sí, hasta aquí sí. sería la clase de hoy. Dígame. La actividad, la deja en la plataforma, ¿no? Sí, la subo en la semana y pues sería nada más como que si alcanzaron a tomar apuntes, pues el apunte de la clase. Y si no, pues un resumen rápido de lo que vimos, que una definición de derecho, que es la norma, y el deber jurídico. Y ya con eso será por buena la clase. Ok. Sí, listo. Pues entonces nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, gracias.